que ahora en vivo escuchemos a tres poetas importantes del mundo mapuche actual, ¿no? Como son Emilio Antilef, quien también va a moderar y a presentar a sus compañeros de mesa, que son Mariela Malhue, poeta, psicóloga, profesora, y Ramón Guzmán Rayimán, ¿no? Cada uno va a tener un tiempito de lectura para que podamos conocer parte de esa obra importante que estos tres escritores están, ¿no? Encarnizadamente desarrollando en el presente. La poesía mapuche se considera como Ulcantu, que es la voz. Y en esas voces hubo una mujer llamada Rayén Quitral, que nació un día como hoy. Rayén Quitral no escribió su canción más popular, la escribió el señor Sepúlveda, Juan Sepúlveda. Sin embargo, entre sus voces y su letra, dice en su primera línea: soy una chispa de fuego que del bosque en los abrojos abro mis pétalos rojos en el nocturno sosiego. Recién hablaban de la memoria iluminada o algo así, y yo creo que la poesía mapuche tiene la virtud de ser como este copihue, como esta flor que se abre en medio de oscuridades, en medio de verdes, imponiendo colores, y quizás yo creo que como una de las flechas que se proyecta y que llega a dimensiones que uno ni siquiera conoce, porque a veces de repente la poesía mapuche, muy con esa voz propia o en ese mecanismo que tiene la voz de la poesía, aparece en las universidades, aparece en Irlanda, aparece en Asia, ¿ya? Y es una voz que ha llegado desde nuestro pool de estas voces hacia afuera, hacia los oídos que se quieran abrir. Aprendí la lengua de quienes me cuidaron, retrocedí ante la crueldad. Un sonido ocurre sin pensar que la piel es un órgano inabordable. Escuché la tarde en un patio común, la práctica repetida de emisiones hasta que la imitación perdió el desvío. Aquello que se dice al hablar equivale a la cantidad que se guarda. Todo lo que existe tiene una voz, una hoja de papel arrugándose, mi propia risa, el crujir de un vegetal entre los dientes, propagaciones de ondas mecánicas, cómo escuchar en la falta de lugar. Con mi voz construí una vivienda, me asenté en un mensaje, asignaré a un lugar vacío el sacrificio del ruido. Me niego tajantemente a toda colectividad de vida y estoy sano de mente y espíritu. A mis años de tortura, el verdugo es el hombre parado en una esquina al que no le cae una rosa en la mano. Depuro todas las noches y escupo el fermento de mis conclusiones que conducen la belleza por el horror. Los embrollos son parte de mi vida y la rosa del cementerio en mi mano florece a plenitud. Vivo al margen de todos y todas, nada mejor que no ser oído ni visto. Y ni un cóndor mirará a su hermano devorado por los perros y los lagartos.